En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria litúrgica de San Ignacio de Loyola, una vida que nos instruye mucho, un testimonio muy grande. San Ignacio nació a finales del siglo XV en España, muere a mediados del siglo XVI en Roma. San Ignacio provenía de una familia noble, incluso él era un hombre de combate, un hombre de guerra, de batalla, y en un enfrentamiento que tuvo en una ocasión con los franceses, le hirieron la pierna, y él tuvo que guardar reposo para su recuperación. Y precisamente en este reposo, en esta pausa que hace a su vida, empieza a aburrirse, empieza a sentir que le hace falta hacer algo. Y él era un hombre que amaba leer romances, amaba leer libros de fantasías, y pidió libros para que él pudiera leer y así matar el tiempo. Y en esa casa donde lo estaban cuidando no existían libros de otro género, sino solamente un libro que hablaba sobre la vida de Jesús y otro libro que era un florilegio sobre la vida de santos, un compendio de la vida de santos. Son los libros que le proponen para leer. Y él empieza a leerlos, aunque no eran de su interés ni los había solicitado. Y al empezar a leer la vida de Jesús y al empezar a leer la vida de los santos, él empieza a sentir alegría en su interior, empieza a sentir gozo, empieza a sentir que algo arde dentro de él y empieza a pensar: ¿qué pasaría si yo hiciera lo que ellos han hecho? Y empezaba a soñar con esto. Terminaba de leer ello y empezaba a pensar en cosas mundanas y él sentía tristeza, sentía vacío, sentía esterilidad. Y esto a él le ayudó para descubrir uno de los grandes aportes que nos ha dado a la Iglesia, el discernimiento de los espíritus. Hay cosas que en tu interior te provocan alegría, gozo, paz, son cosas que vienen de Dios. Hay cosas en tu vida que te provocan tristeza, dolor, remordimiento, inquietud, vacío, no vienen de Dios. Y él empieza a sentir esta conversión en su interior. Se aparta y empieza a hacer oración, reflexión, meditaciones durante prácticamente un mes de su vida. Fruto de esta experiencia de oración surgió el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que hoy en día son ejercicios muy recomendados para todos los fieles, para aprender a descubrir la voluntad de Dios, descubrir tus apegos desordenados en el corazón y hacer que Dios sea el Rey de tu vida. Eso es lo que se proponen básicamente estos ejercicios espirituales, un camino de conversión y un camino de fidelidad a Dios. La misma experiencia que emprendió San Ignacio. Esta conversión fue lo que lo llevó a prepararse, estudió en París, conoció a otros compañeros y con ellos fundó la Compañía de Jesús. La compañía que hasta hoy en día ha dado muchísimos frutos para la Iglesia y para el mundo. Son la comunidad religiosa más presente en todos los países y la comunidad religiosa con más miembros en la Iglesia.
los jesuitas. Por su labor que es ejemplar, su labor a la educación, a las misiones, a la espiritualidad, al acompañamiento, etc. Hombres que han hecho mucho bien a nuestra iglesia. Su fundador, San Ignacio de Loyola, a quien hoy celebramos. La vida de San Ignacio a mí me hace pensar varias cosas y quisiera que solamente nos detuviéramos en algunas. Por ejemplo, el hecho de que él haya sufrido esa herida en la pierna y lo haya inmovilizado, tiene mucho sentido cuando vemos su obra de conversión. Ese momento a lo mejor de dolor, de frustración, imagínense un hombre con ese temperamento, que ahora está herido en la pierna, la vida se le frena, indudablemente se siente frustración, coraje, impotencia, rechazo, porque a mí, porque este dolor, porque precisamente en este momento. Pero cuando toda la voluntad de Dios se lee en su conjunto, nos damos cuenta que tenía mucho sentido aquello. Fue la ocasión que Dios aprovechó para su conversión. Y eso nos enseña esta vida. Cuántas cosas cuando las leemos ya en el conjunto de la voluntad de Dios, nos damos cuenta que tienen mucho sentido. Quizá en el momento no las entendemos, pero después nos damos cuenta que tiene mucho sentido incluso nuestros dolores y momentos difíciles de la vida. Como San Ignacio, yo pensaba esta mañana, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera sido herido en la pierna? Quizá no hubiera pasado todo esto, quizá no, pero fíjense cómo Dios sabe sacar bien incluso del mal. Esa es la primera enseñanza que nos da la vida de conversión de San Ignacio. Segunda enseñanza, su conversión a partir de la vida de Jesús y de los santos. Jesús es el modelo de hombre y todos se han santificado en querer reproducir la vida de Jesús. Esos son los santos. Y San Ignacio dijo, yo también quiero serlo. Descubrió que la santidad está al alcance de todas las personas. No es cuestión de algunos, es cuestión simplemente de querer ser santo. Bien. La tercera cosa que nos enseña San Ignacio, quien conoce a Dios no puede callar, no se puede quedar quieto quien conoce a Dios. Él, su amor a Dios, su conversión, el haber descubierto a Dios en su vida, lo llevó a compartirlo con otros hombres y fundar una compañía para que otros también conozcan a Dios y sean la compañía de Jesús en la vida del mundo, los jesuitas. Entonces, ¿cómo el amor de Dios siempre es expansivo? Si tú no expandes tu amor de Dios, todavía no amas a Dios. Quien ama a Dios busca que otros también amen a Dios. Esa es la enseñanza de San Ignacio con su compañía. Cuarta enseñanza de San Ignacio, un experto en el discernimiento de espíritus. San Ignacio nos enseña que es necesario interiorizar, meditar, reflexionar la vida de gracia para que lo que estemos realizando en nuestra vida sea la voluntad de Dios y no la voluntad del enemigo. Es un experto en discernimiento San Ignacio. ¿Y cuánto discernimiento nos falta en nuestra vida? ¿Cuántas cosas hacemos sin pensarlas ante los ojos de Dios? Y nos equivocamos por eso mucho en la vida. Y cuarta cosa de San Ignacio, quien acoge a Dios en su vida da fruto. Hoy escuchábamos en el Evangelio dos parábolas. El grano de mostaza que se convierte en un árbol grande. El poco de levadura que hace fermentar toda la masa. Esa es la presencia de Dios en tu vida. Cuando lo acoges y lo dejas actuar, te conviertes en un árbol grande. Cuando acoges a Dios en tu vida y lo dejas actuar, fermentas toda tu vida, como San Ignacio. Pues hoy, hermanos, pidámosle a este gran santo interceda por nosotros y que así como él encontró a Dios en su vida y lo siguió, del mismo modo también nosotros encontremos la voluntad de Dios en nuestra vida, lo sigamos para mayor gloria de él. Que así el Señor nos lo conceda.